El régimen iraní se está derrumbando. Las protestas estallaron en las 31 provincias del país. Miles de personas gritan muerte al líder supremo en las calles. Y los informes de inteligencia dicen que ya tiene un plan de escape preparado para huir a Moscú. Pero esto no es solo una crisis para Irán, es una pesadilla para Rusia. Porque Irán no es simplemente otro aliado. Irán es la fábrica de armas que mantiene funcionando la maquinaria de guerra rusa. Es el último socio regional importante que le queda a Moscú después de que el régimen de Assad cayera en Siria. Y si este dominó cae, las consecuencias para el Kremlin serían catastróficas. Quédate, porque lo que voy a explicarte revela por qué esta crisis en Teherán podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania y el equilibrio de poder en todo el mundo. Y esto te afecta directamente, porque lo que pase en las calles de Irán en los próximos días puede determinar cuánto dura este conflicto, cómo se reconfiguran las alianzas globales y qué tipo de mundo heredarán las próximas generaciones. Las palabras del presidente ucraniano lo resumieron perfectamente. Lo que está pasando en Irán ahora, estas protestas a gran escala que son prácticamente un levantamiento, son una señal clara de que las cosas no se pondrán más fáciles para Rusia. Y toda persona decente en este planeta realmente desea que el pueblo de Irán finalmente se libere del régimen actual. Ese régimen ha traído tanto mal a Ucrania y a otros países. Es crucial que el mundo no deje pasar este momento en el que los cambios son posibles. Ahora, para entender por qué Rusia está aterrorizada de perder a Irán, necesitas conocer la verdadera dimensión de esta relación. La guerra de Rusia en Ucrania depende de los drones iraníes, específicamente del Shahed 136. Estos son drones suicidas, baratos, mortales y producidos por miles. En 2022, Rusia comenzó a importarlos directamente de Irán. Cada dron le costaba alrededor de $200,000. Pero para 2023, Moscú y Teherán firmaron un acuerdo de 1.750 millones para que Rusia los fabricara localmente en la fábrica de Alabuga. Y entonces los números se dispararon. Según la inteligencia de defensa ucraniana, Rusia ahora está produciendo más de 5.500 drones Shahed al mes. Solo en 2025, Rusia ha lanzado más de 38.000 drones de diseño iraní contra Ucrania. El costo también se redujo drásticamente. Rusia ahora paga alrededor de $70,000 por cada dron producido localmente. Es una estrategia de desgaste puro. No importa si derriban el 75% de los drones. Lo que importa es saturar las defensas aéreas ucranianas con pura cantidad, porque defenderse de estos drones suele ser más difícil y costoso que fabricarlos. Todo esto fue posible gracias al régimen iraní, que le dio a Rusia los planos y la experiencia técnica. Pero no son solo los drones. Irán también le ha vendido a Rusia cientos de misiles por un valor de casi $3,000 millones desde el inicio de la guerra. Y está usando Ucrania como un campo de pruebas para nuevas armas contra los sistemas de defensa occidentales. Las armas fluyen en ambos sentidos. Irán también está recibiendo tecnología y sistemas militares de Rusia. Estos no son acuerdos aislados. Son parte de una estrategia coordinada para fortalecerse mutuamente. Hace un año, Rusia e Irán firmaron un tratado de asociación estratégica integral de 20 años. Este tratado abarca armas, comercio, energía y dinero. Y en diciembre añadieron un plan detallado de cooperación militar. Esto no se trata solo de Ucrania. Este es un eje contra todas las naciones alineadas con Occidente.
Ambos países se utilizan mutuamente para evadir las sanciones y la presión internacional, pero la asociación militar es solo la mitad de la historia. Rusia e Irán están construyendo algo más grande, un corredor comercial que podría transformar la logística global. Se llama Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, o INSTC, y es el plan de Rusia para eludir por completo las sanciones occidentales. Así es como funciona. El corredor se extiende 7.200 kilómetros desde San Petersburgo, en Rusia, pasando por Azerbaiyán y el Mar Caspio, atravesando Irán y llegando hasta puertos indios como Bombay. Combina transporte ferroviario, por carretera y marítimo a través de un consorcio conjunto. Las exportaciones de Rusia actualmente dependen de la ruta del Mar Negro, que está controlada por Turquía. Luego, los barcos pasan por el Mediterráneo y el Canal de Suez. Es larga, costosa y está expuesta a la inestabilidad geopolítica. El INSTC reduce esa ruta en un 40% en distancia y un 30% en costo. Reduce el tiempo de tránsito entre Moscú y Bombay hasta en un 40% comparado con la ruta tradicional. El presidente iraní le dijo recientemente al presidente ruso que sigue este proyecto cada semana. Así de importante es para ambos países. El corredor está casi al 75% completado. El año pasado, los volúmenes de carga alcanzaron 27 millones de toneladas, un aumento del 19%. Y está creciendo rápidamente. Rusia e Irán anunciaron recientemente planes para un nuevo consorcio de barcos portacontenedores en el Mar Caspio. Están construyendo centros logísticos en puntos clave a lo largo de la ruta y están integrando a países de Asia Central como Kazajistán y Turkmenistán en la red. Eventualmente, Rusia quiere usar esto como un corredor de petróleo y gas para transportar sus productos energéticos sancionados lejos de las rutas marítimas controladas por Occidente. El año pasado se anunció que Rusia construiría un enorme gasoducto hacia Irán, capaz de transportar 55.000 millones de metros cúbicos de gas por año. Ese gas no va a los consumidores iraníes, quienes tienen acceso a las segundas reservas de gas más grandes del mundo. Va a ser transportado a través de Irán y luego enviado a clientes de todo el mundo. Para Rusia esto es más que economía, es supervivencia. Las sanciones occidentales han asfixiado el acceso de Rusia a los mercados globales. El INSTC ofrece una alternativa directa, una ruta comercial a prueba de sanciones a través del sur de Asia, Medio Oriente y potencialmente África. Para Irán es una jugada de poder. Se convierte en el centro que conecta a Rusia con el sur global. Eso significa tarifas de tránsito, mayor comercio y una ventaja estratégica. Washington está observando de cerca y con gran preocupación. Este corredor podría debilitar las sanciones tanto contra Rusia como contra Irán y cambiar el poder regional. Eso si el régimen iraní realmente sobrevive. Pero Irán es más que un corredor de tránsito para Rusia. También es uno de sus últimos socios de inversión que le quedan. En 2022, la gigante energética rusa Gazprom firmó un memorando de entendimiento por $40.000 millones con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. Gazprom iba a invertir esta suma en los campos de petróleo y gas iraníes para ayudar a desarrollar el sector energético de Irán, mientras obtenía un retorno significativo de sus inversiones. Los dos países solo firmaron más acuerdos de inversión después, como un acuerdo de $4.000 millones para campos petroleros en 2025. La razón es simple. Rusia e Irán son los países más sancionados del mundo.
Tienen que ayudarse mutuamente si quieren hacer crecer sus economías. Pero hay algo más profundo sucediendo. Rusia no solo necesita a Irán por los drones, las rutas comerciales y los acuerdos de inversión. Rusia necesita a Irán porque los autócratas se apoyan entre sí. Piensa en lo que Rusia ha perdido en los últimos años. El régimen de Assad en Siria colapsó en diciembre de 2024. Ese era el principal bastión de Rusia e Irán en Medio Oriente. Desapareció. El gobierno de Maduro en Venezuela fue derrocado en Sudamérica. Otro aliado que se fue. Y ahora el régimen de Irán podría ser el siguiente. El Kremlin está viendo cómo caen estas fichas de dominó y se está dando cuenta de algo incómodo. Si el régimen de Irán colapsa, Rusia pierde a su último gran aliado en Medio Oriente. Se agotan los suministros de armas. Y el aislamiento de Rusia se profundiza. Además de eso, Irán está bastante cerca de Rusia. No son vecinos, pero en la región del Cáucaso y en Asia Central han sido rivales históricos. Cuando Irán da un giro de 180 grados y realmente se vuelve contra Rusia, eso tiene terribles consecuencias estratégicas para el Kremlin. Pero hay un cálculo aún más oscuro. El Kremlin sabe que si otro gran autócrata cae ante las protestas populares, eso envía un mensaje. Demuestra que las manifestaciones masivas realmente pueden derrocar sistemas arraigados, y ese mensaje no quieren que se propague, porque si la gente en Moscú se entera de lo que pasó en Teherán, podría darles ideas. Ahora, es poco probable que Rusia envíe tropas para ayudar a Irán a reprimir las protestas. Ya están sobreextendidos en Ucrania. Simplemente no pueden darse el lujo de intervenir en Medio Oriente. Además, el tratado entre Rusia e Irán carece de una cláusula de defensa mutua, lo que significa que ninguna de las partes está obligada a ayudar cuando la otra está en problemas. Lo único que Rusia podría ofrecer es refugio, tal como lo hizo para Assad cuando su régimen cayó. Esa es la única garantía de seguridad que el Kremlin puede dar. Al menos cuando tu sistema colapsa, puedes pasar el resto de tus días a salvo en Moscú. The Times informó a principios de enero que el líder supremo iraní ya tiene un plan de escape listo en caso de que las fuerzas de seguridad se pasen al lado de los manifestantes. Él y unos 20 colaboradores cercanos, incluido su hijo, están preparados para huir a Moscú. Piénsalo, el hombre que ha gobernado Irán desde 1989 tiene un boleto a Rusia guardado en el bolsillo, por si acaso. Entonces, ¿qué pasa si el régimen de Irán realmente colapsa? Para Rusia sería catastrófico. Se detiene el suministro de drones. Los proyectos del INSTC se estancan porque necesitas un socio iraní estable para completar el ferrocarril y administrar los centros de tránsito. Rusia pierde por completo su influencia estratégica en Medio Oriente. Y va más allá de eso. Si el régimen cae y la comunidad internacional acepta a un nuevo gobierno iraní, las sanciones podrían desaparecer. Eso significa que las exportaciones de petróleo iraní podrían dispararse, lo que haría bajar los precios del petróleo y perjudicaría la economía rusa. Así que Rusia quiere desesperadamente que el régimen actual de Irán sobreviva, incluso cuando el pueblo iraní está claramente en contra. Han copiado la propaganda de Teherán, denunciando la supuesta injerencia extranjera. Rusia tiene demasiado invertido en esta relación como para dejar que colapse. Pero ahora el régimen está solo. Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre fueron inicialmente sobre la economía, la inflación récord, la depreciación de la moneda, pero rápidamente evolucionaron en demandas de un cambio de régimen. Hasta el 9 de enero, las protestas se extendieron a las 31 provincias,
Al menos 62 personas han muerto, incluyendo 48 manifestantes. La respuesta fue cerrar el Internet, cortar las líneas telefónicas internacionales y culpar a los manifestantes de actuar en nombre de potencias extranjeras. Pero la realidad es más dura. Irán está roto. Sus aliados en Medio Oriente están debilitados o destruidos. Sus principales respaldos, Rusia y China, no pueden o no quieren brindar suficiente apoyo. Y el pueblo iraní ya está harto. El mundo está cambiando a una velocidad que pocos pueden seguir. Cada semana hay nuevos desarrollos, nuevas crisis, nuevos movimientos en el tablero global que pueden redefinir el equilibrio de poder. Suscríbete ahora y activa la campana, porque la información que compartimos aquí puede ser la diferencia entre entender lo que pasa y quedarte atrás. Si este contenido te aportó valor, dale me gusta para que llegue a más personas. Y si tienes tu propia perspectiva sobre lo que está pasando en Irán y cómo afecta a Rusia, compártela en los comentarios. Quiero dejarte con una reflexión antes de irte. Lo que estamos presenciando en Irán no es solo una crisis política más. Es una lección sobre cómo funcionan realmente las alianzas entre sistemas autoritarios. Cuando todo va bien, se apoyan mutuamente, firman tratados, intercambian armas, construyen corredores comerciales, se presentan como un frente unido contra Occidente. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el pueblo sale a las calles y el sistema comienza a tambalearse, esas alianzas muestran su verdadera naturaleza. No hay cláusulas de defensa mutua, no hay tropas de rescate, no hay solidaridad real. Lo único que queda es un boleto de avión a Moscú y una promesa de refugio cuando todo se derrumbe. Eso debería hacernos pensar sobre qué tipo de alianzas son realmente sólidas, las que se construyen sobre intereses compartidos de élites o las que se construyen sobre valores compartidos de pueblos. El pueblo iraní está luchando por su libertad. Y mientras lo hace, está revelando algo que los tratados y las declaraciones oficiales nunca podrían mostrar: que cuando el momento de la verdad llega, cada régimen está esencialmente solo. Y esa soledad, esa vulnerabilidad disfrazada de fortaleza, es exactamente lo que el Kremlin teme que su propia población descubra. Nos vemos en el próximo video.